Las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba crucificado? ¿Por qué difieren en los evangelios? Porque unos evangelios dicen una cosa y porque otros evangelios dicen otra. Tiene que ver con el problema sinóptico, lo que se llama el problema sinóptico, el tema de que hay 3 evangelios que pueden ponerse en paralelo y luego está el evangelio de Juan. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué las diferencias? Vamos a analizarlo. Para comprender por qué difieren los dichos de Jesús cuando está crucificado, primero debemos comprender el famoso problema sinóptico, ¿no? ¿Por qué se dice que hay un problema allí en que los 4 evangelios, 3 son similares y podrían ponerse en paralelo y luego está el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, que directamente es un evangelio distinto en función de que es mucho más teológico. Sin embargo, hay 3 evangelios que son bastante parecidos, Mateo, Marcos y Lucas. Y luego tenemos a Juan. ¿Por qué ocurre esto y cuál es el tema que está de trasfondo de este problema de los evangelios sinópticos? Bueno, para comprender esto, debemos entender primero los roles de la divinidad en la historia de la salvación. ¿Qué es esto de los roles de la divinidad en la historia de la salvación? Dios, viendo que la humanidad está cometiendo todo tipo de macanas, interviene en la historia humana para corregir lo que está haciendo mal la humanidad. Para intervenir en la historia humana, Dios asume roles. ¿Qué son los roles? Bueno, cualquier persona en su vida asume roles. Una persona puede ser abogado, padre de familia, jugador de fútbol, qué sé yo. Millones de cosas puede hacer simultáneamente y cada una de ellas es un rol en su vida. De la misma manera, Dios asume roles en la historia humana para salvarla, la historia de la salvación. Entonces, primero que nada, Dios crea al pueblo hebreo para que fuera una herramienta de Dios para allanar los caminos, enderezar las sendas, para preparar todo para la llegada del Mesías. ¿Qué es el pueblo hebreo? Una herramienta de Dios para lograr preparar las condiciones perfectas para la llegada del Mesías. Eso es el pueblo hebreo. Junto con el pueblo hebreo viene la ley mosaica, herramientas, como si Dios hubiera fabricado un martillo para meter un clavo. Bueno, esa herramienta de Dios es el pueblo elegido, el pueblo hebreo. Y ahí tenemos el primer rol de la historia de la divinidad en la historia de la salvación, que es está representado por el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque el Mesías, cuando llegara, tenía que ser un descendiente de David, un judío. El león de la tribu de Judá, un judío. Jesús, que es el Mesías, asume 4 roles, ¿no? El de león de la tribu de Judá, un judío. El de ser hombre, absolutamente hombre, completamente hombre. Jesús cuando encarna a través de una mujer. Para poder ser persona tenía que nacer de una persona. Así que él nace a través de una mujer. ¿Quién es esa mujer? María. Entonces, tenemos el primer rol, va a ser un judío totalmente. Va a ser una persona completamente hombre. Luego hay un tema teológico. El Mesías va a ser el último y definitivo sacrificio para pagar el rescate. Y ese sacrificio, él va a hacerlo en sí mismo. No va a agarrar un animal para el sacrificio. Él se va a dar
en sacrificio. Entonces Él se convierte en lo que Juan el Bautista llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que todo el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo. Aquel animal de ganado menor que fue sacrificado en el Pesaj a la salida de Egipto como prefigura del sacrificio de Cristo. Cristo, que es Dios, no va a matar un animal para hacer este último y definitivo sacrificio. No es que Él va a buscar el mejor animal del mundo, el más perfecto, para sacrificarlo. No. Él va a darse Él mismo en sacrificio. Entonces Él se convierte en el Cordero de Dios. Entonces tenemos a Lucas, que está representado por el buey. El buey. ¿Por qué si Jesús es el Cordero? ¿Por qué Lucas está representado como el buey? Bueno, porque en la antigüedad los sacrificios eran al dios El, que estaba representado como un becerro, como un buey. Entonces, fíjense que la mayor cantidad de referencias en la Biblia a Dios está basado en el nombre de aquel Dios Él. Entonces, hay un montón de nombres que tienen que ver con Él. De la misma manera en que cuanto más atrás vamos en la Biblia, vemos que los nombres de Dios tienen que ver con Él. Él, Eloá, Alá para los islámicos, Elohim, y hay un montón de otros nombres que tienen que ver con este Dios principal de aquella región donde arranca Abraham. Entonces, para poder cerrar con todo aquello que tiene que ver con el sacrificio, primero a los dioses y luego a Dios, sacrificios animales, es que se representa con el buey. Y por último, el Evangelio de Juan, que está representado con el águila al vuelo. ¿Por qué? Pues representa la absoluta divinidad de Jesús. Jesús es completamente Dios, por eso el águila al vuelo, y completamente hombre, por eso Mateo está representado con el hombre. ¿De dónde salen estos roles? Bueno, ahí volvemos al Antiguo Testamento. Nos vamos a la profecía de Ezequiel, donde nos habla de los 4 seres vivientes, que nos muestra en una imagen del carro trascendental de Dios. Dios está sentado en un trono sobre una plataforma. Esa plataforma se apoya sobre 4 seres vivientes. El tetramorfo. Tetra de 4, morfo 4 formas. Tetramorfo. Cada viviente, cada ser viviente de la profecía de Ezequiel tiene una rueda al lado, ¿no? Ahí tenemos el carro trascendental de Dios. Cada ser viviente tiene una rueda que donde va el ser viviente, la rueda la acompaña. Ahí tenemos todas unas imágenes. Primero, los 4 seres vivientes son los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación. Los roles que va a asumir el Mesías, Jesús. Fíjense que ¿quién podía entender la visión de Ezequiel hasta que llegara Jesús? Nadie, no había forma. ¿Cómo hacías? Hasta que no llega Jesús, la visión de Ezequiel permanece en la oscuridad. Entonces, cada ser viviente tiene estos 4 roles. El hombre, rostro de buey, rostro de águila y rostro, dijimos, hombre, buey, águila y león. Ahí está, los 4. Me falla la memoria. Tenemos los 4 roles de la historia de la salvación. Y la rueda es el dinamismo de Dios en la historia de la salvación. El dinamismo de la historia, el dinamismo del Espíritu Santo, el dinamismo de Dios que se mueve, como dice en Ezequiel, siempre hacia adelante. No se vuelve atrás. Dios no vuelve atrás a arreglar nada. Todo es para adelante. Y se mueve
siempre en una línea de tiempo hacia adelante. Y ahí me hace acordar a Pilato cuando crucifica a Jesús, pone el cartel que era el Titulus Crucis, que es la carátula del expediente de Cristo, ¿no? Es el Titulus Crucis, que es la madera que pegan, clavan en la cruz de Cristo, que llevaban todos los reos, los crucificados, los llevaban colgando el cuello y que decía de qué se trataba y por qué los habían crucificado. En el cartel de Cristo dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos, ¿no? Ese es el título Crucis. Cuando los judíos le dicen a Pilato, no pongas que es Rey de los judíos, pone que él dijo que era Rey de los judíos. Y Pilato estaba en ese momento lleno del Espíritu Santo y por eso trataba de evitar que Jesús fuera crucificado y estuvo ahí haciendo un intento, dice, no, lo escrito, escrito está, no voy a cambiar nada, ¿no? Este tema de Dios va hacia adelante, no vuelve a corregir para atrás nada. Entonces vamos a volver a esta idea de los 4 seres vivientes y lo que tienen que ver con los evangelios. 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación ya prefigurados en Ezequiel y por eso tenemos 4 evangelios. Por eso tenemos 4 evangelios y no 53, 27 o 1. Luego Juan, en sus revelaciones, cuando Dios le revela a Juan el Apocalipsis es justamente las revelaciones de Jesucristo, otra vez Dios le muestra a Juan los 4 seres vivientes. Nuevamente en el Apocalipsis, otra vez Dios vuelve a mostrarle a Juan los 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes luego van a ir hablando a las iglesias, cada uno desde su perspectiva. Por eso es muy interesante leer el Apocalipsis. Cada vez que se menciona un ser viviente, mirar desde dónde está hablando, porque desde ese lugar es lo que va a decir. Entonces, cada evangelio está escrito desde una perspectiva, desde una línea de teología, de una línea teológica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha inspirado a cada evangelista para que presente los hechos que presenciaron, que vieron, que escucharon, que le contaron, desde ese lugar. Entonces, toda la descripción que hace cada uno de los evangelistas está imbuido, está penetrado, atravesado por la perspectiva de ese viviente en particular, de ese rol de la divinidad. Entonces Mateo va a hablar desde la perspectiva del hombre, Lucas va a hablar desde la perspectiva del animal al sacrificio, Mateo va a hablar desde el hombre, Marcos va a hablar desde el ser judío, ¿no es cierto? Tenemos Mateo desde el hombre, Marcos desde el león, Lucas desde el animal al sacrificio y Juan desde la divinidad. Por eso el Evangelio de Juan es totalmente, profundamente teológico. Entonces, ahí tenemos ya una idea de qué es lo que está pasando con los evangelios y por qué tienen estas pequeñas diferencias los sinópticos. Fíjense qué interesante que es esto otra vez, que tenemos 3 evangelios de los roles terrenales de la divinidad: hombre, tribu hebrea, animal al sacrificio. Bien terrenales, 3. Y uno teológico y trascendental, Juan. Otra vez volvemos sobre los números que usa la Biblia en todo tiempo para valorar. Entonces tenemos 3, el número de Dios, de la Trinidad, pero interviniendo en la historia humana. Y otra vez la unicidad de Dios, Juan. 3 y 1, que si lo sumamos da 4. 4 es un número para todo lo que tiene que ver con la historia humana.
4 fases lunares, 4 verano, invierno, las estaciones, los 4 puntos cardinales. Siempre el 4 refiere a lo humano y a lo terrenal. ¿Por qué? Porque Dios está interviniendo en la historia humana. Entonces ese 1 y el 3, que tiene que ver con Dios, para hacer ese 4. Una matemática súper sencilla. Dios es un matemático genial, espectacular. Entonces, muy bien, vamos a ver entonces lo que nos ocupaba de qué es lo que dice Jesús en cada uno de los evangelios y vamos a ver cómo tiene que ver eso que él dice con la mirada de cada evangelista en función del rol que ocupa a cada evangelista. Voy a utilizar un archivito donde tengo anotadas estas cosas de mi libro del Apocalipsis para tener una línea. Entonces tenemos que Mateo, que representa y habla desde la perspectiva del hombre, ¿no? Un evangelio que inicia con la genealogía terrenal de Jesús, la encarnación humana a través del tiempo que desemboca en Jesús. Al morir dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces se dice, bueno, pero eso lo que pasa que el evangelista agarró un texto de un salmo y lo está poniendo al final porque quedaba lindo. Bueno, a ver, no. Es al revés. El salmo ya prefigura lo que Cristo va a decir y qué es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento es prefigura de Cristo. No es que el evangelista dijo, che, ¿qué pongo al final? ¿Qué pudo haber dicho? No. El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, recordemos que el rol de la divinidad en el Evangelio de Mateo es la de ser completamente hombre. Para este hombre, para la humanidad, el Padre es Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús pensaría que el Padre lo ha abandonado? Bueno, obviamente que Jesús no va a pensar que Dios lo abandonó, porque Él es Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. El Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, ¿no? Lo que significa, yo soy el principio, el alfa y el omega, el fin de todo. Y mientras tanto, el que sustenta y soporta el universo. Entonces, Jesús es el que manifiesta al principio, sostiene en el mientras tanto y desmanifiesta al final. ¿Por qué digo manifiesta y no crea? Porque Dios no crea. Ahí tenemos un tema, ¿no? Porque en el hebreo dice, Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó. No, Dios no crea. Bara en hebreo es manifestar por la palabra. Ahí hay dos palabras del hebreo que significan esto, manifestar por la palabra, bara y dabar. Y entonces uno cuando lee el Génesis 1 y se queda pensando cómo es que Dios manifiesta, ¿no? En el principio Dios manifestó. Nos vamos al final, a Juan 1, y en Juan 1 encontramos, en el principio existía la palabra. La palabra estaba vuelta hacia Dios, en prostonteon, dice el griego, vuelta hacia Dios, expectante, esperando que el Padre le diera las instrucciones. Y luego dice, y la palabra era Dios. No dice la palabra era un Dios. Si ustedes tienen una palabra que dice, y la palabra era un Dios, recuerden que está mal traducida, agarren un fibrón y tachen un. En el hebreo no lo dice. Dice, y la palabra era Dios. Y ahí volvemos a Génesis 1. Esa palabra que estaba vuelta hacia Dios esperando las instrucciones es la palabra de Génesis 1 que manifiesta la creación. Entonces, el verbo, el logos del cual habla Juan 1,
¿no? Por eso es la gran teología de Juan, que nos muestra a Dios realmente, el Verbo y a Jesús. Esa palabra que manifiesta es la palabra que manifiesta en Génesis 1. En el principio, Dios manifestó por la palabra, ¿no? Bereshit bara Elohim, ¿no? Esa palabra que era Dios, porque Dios, el Padre y su palabra nunca fueron cosas distintas. La palabra existió desde el principio, siempre, y siempre fue Dios. No hubo un momento en que la palabra no fuera Dios. Entonces ahí tenemos otra vez la idea de la Trinidad, ¿no? La razón, lo que llamamos el Padre, el Verbo, el Logos, la palabra, lo que llamamos el Hijo, y el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, que se habla en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los tres forman a Dios. Cuando uno habla de Yahvé, de Jehová, de Yahvé, Yahvé es un combo, es una caja cerrada donde cuando uno la abre y mira adentro, ¿qué encontrás? Razón, verbo y espíritu, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cerrás la caja y es Yahvé o Jehová. Jehová es una traducción de un copista, una interpretación ya por la Edad Media, no me acuerdo el año exacto, en el cual esta persona, para no nombrar a Dios en vano, une a Yahvé con Adonai y crea el Jehová. En realidad está hablando de Yahvé. Entonces, cuando la verdadera palabra, digamos, es Yahvé. Abrimos a Yahvé para mirar y nos encontramos con la razón, el Padre, la palabra, el Hijo y el Espíritu de Dios, que proviene tanto del Padre y del Hijo, pues los dos son Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh o el Ruach HaKadosh, el Ruach, el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad. Entonces, tenemos volvemos. Entonces teníamos los roles de la divinidad en la historia de salvación. Tenemos al Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que asume el rol de hombre y desde allí nos habla y que nos decía Jesús en ese momento: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús está hablando desde su rol humano y por lo tanto es una humanidad que lo atraviesa en él en ese momento, y toda la humanidad ha sido levantada con él junto con la cruz, como había dicho él: cuando me levanten todos serán arrastrados a través de mí. Toda la humanidad es arrastrada a través de Jesús en la cruz, y es la humanidad entera que clama a Dios: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué clama que Dios la ha abandonado? Porque la humanidad ha estado esperando toda su historia un Salvador, alguien que la rescate de las manos del Satán, de las manos del pecado. Y ahí está el Mesías, su Salvador, su Redentor, muriendo crucificado. Entonces, esa humanidad completa piensa: ¿qué pasó? Me has abandonado al final te has ido y aquí está muriendo mi Salvador, ¿cierto? Entonces es una imagen de desesperanza tremenda en ese último instante, como hombre que está absorbiendo el pensamiento de toda una humanidad. Nuestro Salvador está muriendo en la cruz y Dios nos ha abandonado. Por eso es muy importante comprender los roles de la divinidad en la historia de la salvación y cómo cada evangelio nos habla desde un lugar. En la genealogía que nos muestra Mateo, también es una genealogía de Jesús que va de Abraham hasta María. Bien terrenal, bien humano, los patriarcas y María como su madre humana, que le va a dar la vida humana, ¿no? Entonces, la genealogía es bien
terrenal, ¿no es cierto? Es una genealogía bien humana y terrenal en la cual vamos de Abraham a María, ¿no? A María como el mecanismo fundamental para que Jesús adquiera la humanidad, ¿no? Este parto de la mujer le da la vida humana a Jesús. Este Jesús que en la cruz adquiere varios niveles, ¿no es cierto? Por un lado, Isaac siendo casi sacrificado por Abraham, la humanidad clamando al Padre, clamando a Dios, Jesús en su encarnación humana clamando a su Dios, ¿no? Como hombre clamando a su Dios. Lo cual no significa que Jesús sea menos Dios, sino simplemente que se nos está mostrando un rol absolutamente humano de Dios que clama a su Dios como cualquier humano. Entonces, luego tendríamos el león de la tribu de Judá, el Evangelio de Marcos, el otro ser viviente, tanto de Ezequiel como del Apocalipsis, del tetramorfo, y en el león de Marcos, obviamente, el Evangelio de Marcos va a ser un evangelio que nos va a hablar toda la historia de Jesús desde la perspectiva del pueblo hebreo, ¿no? Nos va a hablar desde ese lugar, desde el león de la tribu de Judá, ¿no es cierto? El pueblo hebreo en plena acción, el pueblo hebreo como una herramienta de Dios que ha cumplido su trabajo. En el cartel de la cruz, en el título crucis de Marcos, va a decir el rey de los judíos, ¿no? El rey de los judíos. Bien mesiánico, ¿no es cierto? Bien como el final y cierre de todo un camino del pueblo hebreo que concluye con el Mesías como su rey, el rey de los judíos. También en este evangelio Jesús va a clamar, ¿por qué me has abandonado? Y aquí tiene que ver con el pueblo hebreo, que en ese momento clama a Dios pensando que Dios al final lo ha abandonado, que su Mesías, que su Salvador, que su Redentor, que aquel que iba a llevar al pueblo hebreo a ser potencia, estaba muriendo en la cruz, ¿no? De repente todas sus esperanzas mesiánicas del pueblo hebreo morían junto con Jesús en la cruz, porque ellos están viendo que Jesús está muriendo. Y entonces también en este evangelio de Marcos, Marcos levanta esto de lo que dice Jesús, pero esta vez está encarnando al pueblo hebreo, el cual clama, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, continuamos con el viviente del buey, que es el Evangelio de Lucas, el cual inicia con la visión de Zacarías en el templo, justamente porque en el templo se realizaban los sacrificios de animales. Y Jesús encarna el rol de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va a ser el sacrificio definitivo. Jesús, en el Evangelio de Lucas, Lucas levanta lo que dice Jesús de Padre, en tus manos encomiendo o pongo mi espíritu. ¿Por qué dice esto Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué? Porque Jesús se está transformando él mismo en el animal al sacrificio. ¿Por qué haría esto Jesús? ¿Por qué Jesús va a ponerse él mismo como cordero? No podía haber agarrado cualquier animal de por ahí, el más perfecto, porque total Jesús era Dios, podría haber manifestado un super cordero, un super buey y haber hecho un sacrificio. O podría haber traído 1.000.000 de corderos, 1.000.000 de bueyes y haber hecho un sacrificio a los Salomón. Pero no. Lo que ocurre es que Dios es coherente. Hay una coherencia de Dios que llega hasta el último momento. ¿Y cuál es esa coherencia de Dios? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Dios nunca quiso sacrificios animales. ¿Cómo que nunca quiso sacrificios animales? Si Él mandó en todo el Antiguo Testamento cómo debían realizarse los sacrificios y cuándo. Sí,
pero Dios no los quería, no quería que se hicieran sacrificios animales. ¿Por qué se hacían igual? Porque los que tenían el problema no eran Dios, no era Dios, eran las personas que no entendían que no debían realizarse sacrificios. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, Isaías, ¿no? Harto estoy de sus sacrificios, dice Isaías. No soporto, no tolero sus sacrificios, no los aguanto, dice Isaías. Si yo tuviera hambre, no tengo todos los animales del mundo para comer. No me traigan sacrificios. ¿Qué es lo que yo quiero? Misericordia. Misericordia y no sacrificios. Quiero que se porten bien. No quiero que sacrifiquen animales. Dios es coherente. Cuando uno vuelve a Génesis 1, te encontrás con Dios diciendo que ha creado todo, que ha creado los animales, que ha creado a la humanidad, macho y hembra, los creó, que le ha dado a esta pareja, a toda la humanidad, macho y hembra, como especie animal. Por eso las palabras utilizadas en Génesis 1 es macho y hembra, bien como una especie animal. No simplemente una división de género por cuestión reproductiva, listo. Y ahí dice su proyecto, ¿no? Les doy para alimento las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. Dios no quiere que maten animales para comer. Quieren que coman las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. Bueno, ¿cambió de opinión Dios? Veamos, vamos al Edén. Otro relato del principio de la creación, obviamente que es un relato de otro momento histórico, en otra situación, que narra otro momento de la humanidad, el Edén. En el Edén Dios vuelve sobre lo mismo. Crea un hombre para labrar el suelo. ¿Para qué va a labrar el suelo? Para conseguirse las semillas para la comida. ¿Y qué otra cosa le deja para comer? Y ahí te dejo los árboles buenos para comer. Entonces otra vez Dios vuelve sobre la idea de Génesis 1. Las semillas de las hierbas para alimento y los frutos de los árboles para alimento. ¿No? Fíjense, no habla de comida animal. No. A Dios no le gusta eso. Entonces seguimos, avanzamos, vamos al desierto, donde Dios quiere arrancar con un pueblo que esta vez entienda las cosas como son. Y entonces sale con el pueblo hebreo de Egipto llevando el pan del pesaje, ¿no? Ese pan sin levadura, diciendo todo lo viejo queda atrás, esa levadura de la masa madre que representa todo lo que arrastra el pueblo hebreo antiguo, queda en Egipto. Salen nuevos a una caminata de peregrinación en el desierto como lugar de peregrinación y evolución espiritual. ¿Qué hace en el desierto Jesús? Dios. ¿Qué hace en el desierto Dios? Les da el pan bajado del cielo, el maná, una semilla que aparecía sobre la tierra a la mañana. Otra vez Dios insiste sobre su idea. Obviamente el pueblo hebreo no le da ni 5 de bolilla, se quejan, gritan, patalean, vamos a volver a Egipto donde nos podíamos hacer un lindo asadito y acá nos estás matando con semillitas. No quiero comer pan, quiero comer carne. Entonces Dios se enoja muchísimo, les manda las codornices, se abre la tierra y se traga un montón de ellos. Dice Dios, en el Antiguo Testamento aún tenían la carne entre los dientes, los glotones. Obviamente Dios no le gusta que se maten animales. Entonces continúa esto, tolera a Dios como con Noé, dice, bueno, ¿sabes qué? Comete todo lo que encuentres porque está visto que no me escuchas. Lo mismo hace con el pueblo hebreo. Bueno, les voy a hacer una lista porque si no ustedes se comen todo. Le hago una lista para acotar lo que se van a comer. No les voy a dejar comer todo porque no me gusta, no quiero. Entonces le hace una lista de lo puro e impuro, como cuando uno habla con los chicos. No comas eso,
Lo ves al pibe que está metiéndose en la boca la tierra, le decís, no, nene, caca, nene, no, no comas, caca, caca, nene, caca. Bueno, de la misma manera Dios dijo puro e impuro, no me comas cosas impuras, punto, ya está. Y les dio determinados animales y les dijo cómo sacrificar a esos animales para que los animales no sufrieran, porque Dios no quiere sufrimiento, quiere que todo sea incruento, ¿no? Por eso dice en la ley, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Entonces uno dice, che, pero ¿qué hay una receta culinaria en la ley? ¿Por qué Dios manda esto? ¿Por qué no puedo cocinar al cabrito en la leche de su madre? Porque eso tiene implícita una inmensa crueldad. Estás cocinando al hijo en la leche de su madre, no hagas eso, no hagas eso, es terrible. Como imagen es tremenda. Eso debe comprenderse en el contexto de toda la Biblia. Seguimos adelante y nos llegamos a la última cena. ¿Qué hace Jesús en la última cena? ¿Un asadito bien argentino? No. Hace pan y vino. Pan, las semillas de la sierra, y vino, el fruto de los árboles. Jesús, que es Dios y que es absolutamente coherente, vuelve a Génesis 1. Por otro lado, él dice, no voy a matar a nada, ni nadie. ¿Qué mandamiento dio Dios? No matarás. Así que Jesús no mata. Deja que lo maten como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se da a sí mismo como Cordero sacrificado. Él no mata a nadie, totalmente incruento y pacífico. Se da a sí mismo en el altar de la cruz como sacrificio de animal, Cordero de Dios. Por eso el Evangelio de Lucas, el viviente del tetramorfo, es el del buey, el animal al sacrificio. Y en ese Evangelio que representa y es leído siempre Lucas como un modelo de misericordia, volvemos a Isaías, misericordia quiero, no sacrificio. Entonces Lucas habla de un espejo en contra del sacrificio y va por la misericordia, justamente porque de eso se trata. Dios nunca quiso sacrificio, Dios siempre quiso misericordia. En tus manos pongo mi espíritu. El animal al sacrificio que encomienda su espíritu a Dios. Entonces, allí tenemos el Evangelio de Lucas. En Lucas, la genealogía es narrada de manera distinta. La genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas va de José a Adán, porque ya tiene un tema de unir a Jesús con Adán y Eva como primeros del pueblo hebreo. De allí a Dios. ¿Por qué digo los primeros del pueblo hebreo y no los primeros de la humanidad? Porque Adán y Eva no son los primeros de la humanidad. Me van a decir, ¿cómo que no? ¿Qué estás diciendo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, hoy sabemos, la arqueología nos ha demostrado ampliamente, con enorme cantidad de pruebas que no podemos negar, que la humanidad existía afuera del Edén cuando Dios creó a Adán y Eva. Les dejo mi video por aquí, o búsquenlo, donde hablo de los que vivían afuera del Edén mientras Dios creaba a Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva no son los primeros de la humanidad, son los primeros de los que van a ser después de Abraham como pueblo hebreo. Adán y Eva son los que van a llevar la información fundamental recabada en el Edén de que la culpa de la tribulación humana es del Satán y van a tener el poder que Dios le va a dar a la descendencia de la mujer de ponerle un límite al Satán, pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, ese es el motivo del Edén. Pero cuando salen del Edén, afuera estaban construyendo, por ejemplo, Nod, que es
la ciudad de la cual proviene la mujer de Caín. ¿De dónde salió Not? Bueno, era la gente que vivía afuera del Edén. Afuera del Edén estaba Javilacus, Asur, o sea, había un montón de gente. En realidad la arqueología nos muestra muchas más civilizaciones. La misma Jericó tiene cerca de 9000 años antes de Cristo, que siempre estuvo ocupada, o sea, paralela al Edén o anterior al Edén. Están muchas otras civilizaciones en los alrededores que tienen 80.000, 100.000, 200.000 años de antigüedad anteriores al Edén. Hay población en América con 40.000 años de antigüedad anteriores al Edén. Entonces ya no es algo que podamos conversar y discutir y decir, no, pero Adán y Eva fueron los primeros de la humanidad. No, no, hoy eso ya no va más. Olvídate, ya no se puede conversar. Entonces debemos comprender que la historia de la humanidad abarca un motivo ancestral anterior al Edén, que es el que motiva a Dios la creación del Edén. ¿Qué era lo que estaba haciendo la humanidad afuera? Bueno, sacrificios humanos, sacrificios animales, todo lo erróneo, robar, matar, qué sé yo, que viene de un tema de que el Satán había mal asesorado a la humanidad antes de que Dios creara el Edén. Por eso Dios crea el Edén, para resolver, primero que nada, saber quién es el culpable. Obviamente que Dios lo sabe, pero quiere que toda la humanidad lo sepa y todos los ángeles lo sepan. Entonces crea el Edén, donde queda clarísimo que la culpa de la tribulación humana es del Satán. Entonces, ahí uno debe plantearse, ¿acaso el pecado inicia en la tierra? No, el pecado inicia en el reino celestial, ya que el primero en pecar, el primero en oponerse a Dios, el primero en rebelarse a Dios fue el Satán. Y el Satán era un ángel de Dios muy especial, que Dios tenía en gran estima. Sin embargo, el tipo se le dio vuelta. Y es del reino celestial. O sea que el pecado, la rebelión inicia en el cielo y baja a la tierra. ¿Por un hombre entra el pecado en el mundo? Sí, por una persona el pecado habrá entrado en el mundo. Pero ¿quién la trajo? La trajo el Satán. El Satán es el que trae el pecado al mundo. Y entra al mundo por una persona. ¿Quién? No sabemos. Allá en la antigüedad, quién sabe dónde. Se asume que fue Adán, pero eso es una asunción errónea, porque Adán no fue el primero. Ya afuera había todo tipo de problemas. Sacrificios humanos afuera que ya estaban haciéndose antes de que existiera el Edén. Entonces el pecado del mundo ya estaba iniciado afuera del Edén por culpa del Satán y alguna persona tiene que haber sido la primera en meter la pata, seguro. Por eso la palabra en las cartas dice, por un hombre entró el pecado en el mundo. Pero siempre se asume erróneamente que fue Adán. Ahí nomás tenemos la idea de que no fue Adán, sino Eva. Entonces ya no se está hablando del Edén, ¿no es cierto? Porque si no nos pasamos por alto a Eva. Si Eva fue la primera que escuchó y la primera que internaliza el producto del conocimiento profundo del bien y el mal que representa el árbol de la ciencia, entonces el pecado tendría que decir, el pecado entró por una mujer al mundo. Y sin embargo dice, entró por un hombre al mundo. ¿Quién? Algún hombre en la antigüedad anterior al Edén. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, tenemos a Lucas que nos está mostrando una coherencia de Dios en cuanto a misericordia, quiero y no sacrificio, y nos está mostrando una genealogía de Jesús que va desde Adán hasta José como el cuidador del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego tenemos el Evangelio teológico que encarna que nos muestra la absoluta divinidad de Dios, de Jesús. Jesús es Dios, completamente hombre, pero completamente Dios. Jesús nunca dejó de ser
Dios, jamás. Por eso podía escuchar los pensamientos de la gente, por eso conocía la historia de cada uno perfectamente, por eso tenía un conocimiento de cada uno de ellos perfectamente, ¿no? Porque te vi debajo de la higuera, le dijo a Zebedeo. Zebedeo quedó fascinado cuando Jesús le dice, acá tenemos un judío que no tiene mentira en él, ¿no? Y entonces él dice, ¿y dónde me conoces? Ah, pues debajo de la higuera te vi. Y él dice, pero si yo estaba solo debajo de la higuera, con mis pensamientos en Dios, ¿qué estaba pensando? ¿Qué le estaría pidiendo? ¿Qué le estaría, no? Y entonces él queda y dice, sí, ¿no? Eres el Hijo de Dios, sin duda, porque si no, ¿cómo sabes eso? No puedes saberlo. Jesús conoce perfectamente a todos, ¿no? Como en ese momento en el cual la mujer sirofenicia venía gritando atrás, por favor, cura a mi hija que está endemoniada. Y Jesús le dice, no, yo vengo por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la sirofenicia dice, no, pero yo... Y entonces le dice, mira, los perros comen de las migas de la mesa, de los amos. Y uno dice, qué barbaridad, mira lo que le está diciendo, qué feo lo que le dice. Y la mujer sirofenicia le dice, sí, pero hasta los perros comen de las migas de la mesa de los amos, ¿no? ¿Qué sabe Jesús que el resto no sabe? Bueno, ese lugar era lugar de estos sirofenicios que habían esclavizado y tal vez tuvieran todavía algún esclavo hebreo. Ellos hacían incursiones en tierra hebrea y se llevaban secuestrados, se llevaban para esclavos a los hebreos. Y esta mujer seguramente habría tenido, su familia o ella, un esclavo hebreo al que trataba de perro, porque los sirofenicios trataban a los hebreos de perro, perro hebreo, ¿no? Entonces Jesús le muestra un espejo, mira lo que vos sos, y ahora me venís a pedir, ahora venís al pie, ¿no? Entonces por eso él le dice, vengo por las ovejas perdidas del pueblo de Israel que ustedes se llevaron, que ustedes se esclavizaron, que ustedes vinieron y se robaron de aquí, se han llevado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel para tenerlas de esclavos. Yo vengo a buscarlas. Ah, es maravilloso. Y ella le dice, sí, tenés razón, tenés razón. Hasta los perros comen de la mesa del amo. Ella está diciendo, bueno, pero esta vez la mesa es hebrea y yo soy el perro que quiere comer, aunque sea las migas que caen de la mesa hebrea. Y entonces él le dice, bueno, tu fe te ha salvado, anda, tu hija ya está curada. La misericordia infinita de Dios que le dice, ya está. Ya reconociste, te diste cuenta lo mal que había sobrado. Sí, listo, ya está. Solo Dios conoce eso, ¿no? Todos los demás quedaron ahí sorprendidos. Quizás alguno conocía el contexto, obviamente, del tema de los esclavos hebreos en ese territorio, ¿no es cierto? Pero es un tema que muchas veces, si uno no conoce el contexto hebreo y de esa zona, puede quedarse pensando qué fue lo que pasó. Y así tenemos muchas distintas pruebas de esto, ¿no? De Jesús conociendo perfectamente de qué se trata, quiénes, cómo, Dios permanentemente sabiendo todo, ¿no? Jesús caminando sobre el agua, resucitando gente, con un control absoluto de las fuerzas de la naturaleza, un control absoluto sobre los demonios. Los mismos demonios se tiran al piso y le dicen, ¿no? Sabemos quién sos, te conocemos, no nos atormentes, ¿no? Jesús es Dios, obviamente, absolutamente Dios y absolutamente hombre. Entonces, tenemos estos roles de la divinidad en la historia de la salvación, por eso tenemos 4 evangelios y por eso tenemos las distintas palabras que Jesús dice en cada una de estas evangelios y que cada evangelista toma y lo pone en su evangelio. En el evangelio de Juan, Jesús como divinidad, como Dios,
como artífice de toda la historia de la salvación, dice, todo está cumplido. Todo se ha cumplido, todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las prefiguraciones, todos los designios, todo lo que Dios había preparado, se ha cumplido en el momento en que Jesús muere crucificado y ahí todo ha concluido, ya no hay nada que hacer para evitar la salvación. Si el Satán quería hacer algo al respecto, ya no había forma de resolverse. Todo está cumplido, el Satán ha perdido y ha triunfado. El león de la tribu de Judá, como dice el Apocalipsis, es el que puede abrir los sellos del libro sellado allá en el Antiguo Testamento con Daniel, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, es abierta gracias al Cordero de Dios y al león de la tribu de Judá, dos roles de la divinidad fundamentales para entender la historia de la salvación, y gracias a eso se puede leer desde el lado cristiano, desde la vereda del Mesías, podemos leer el Antiguo Testamento y comprender el Antiguo Testamento. Sin el entendimiento de Jesús como Dios, como Mesías, como ungido, como Cordero de Dios, imposible comprender el Antiguo Testamento. Aquel que me dice que entendió el Antiguo Testamento, pero que no cree que Jesús es el Mesías, no ha entendido el Antiguo Testamento. No lo ha entendido. Sigue dando vueltas, tratando de sumar letras, buscar mensajes ocultos, dando vuelta al texto, leyendo cruzado, en diagonal y haciendo todo tipo de especulaciones vanas que no le van a llevar a la verdad. La verdad está en Jesús, en el Cristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en los roles de la divinidad ya explicados en Ezequiel como prefigura y luego en el Apocalipsis, ¿no? Al decirnos, ¿no es cierto?, todo está cumplido en el Evangelio de Juan, esa tarea de preparación realizada por el Verbo encarnado se ha completado, ha terminado y todos los designios de Dios han sido completos, ¿no? Todo está cumplido. A partir de ahí inicia el fin de los tiempos. Antes de Jesús es el tiempo anterior. Jesús es el momento crucial y luego viene el fin del tiempo. ¿Eso significa que tenemos que mirar el reloj por el fin del tiempo? No, simplemente que antes fue el tiempo previo, cientos de miles de años, millones de años hacia atrás. La hora es el momento en que llega Jesús, ha llegado la hora se acerca, ya ha llegado la hora, dice Jesús, es el momento crucial, y luego viene el tiempo final. El tiempo que viene luego de que Jesús ya ha concluido todo y todo se ha cumplido. Y el tiempo final, ¿cuánto tiempo puede ser? Cientos de miles, millones de años hacia el futuro. No sabemos cuándo, no sabemos, ¿no? Eso puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? No es una cuestión de mirar la hora, no, pero es el 14 de octubre, el 32 de septiembre, el 27 de enero, no, no sabemos. Y como viene la mano, va a ser miles de años, cientos de miles de años, tal vez millones de años en el futuro, lo mismo que fue antes. Entonces, Jesús divide el tiempo, ¿no? Por eso es antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, toda la historia anterior. El momento crucial, la hora, y luego el tiempo final, después de Cristo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, muchísimo tiempo. Muy bien, interesante, ¿no? Este tema de las frases de Jesús en la cruz y este tema de el problema sinóptico, ¿no? ¿Qué no se han puesto de acuerdo los sinópticos? ¿Cómo puede ser que los evangelistas no se pusieran de acuerdo? Bueno, justamente porque cada evangelista habla desde una perspectiva, iluminados por el Espíritu Santo. Cuando uno entiende la perspectiva desde la cual habla cada evangelista, se entiende cada evangelio. Deja de haber discrepancias para poder entenderse bien de qué se trata.
Tengo un libro sobre esto, he escrito un libro que se llama Los vivientes, los seres vivientes, los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Lo pueden buscar, lo pueden bajar de mi sitio o buscarlo en Smashwords. Lo pueden descargar gratis, no es necesario que lo paguen. Está en Amazon pago, pero no vale la pena que lo paguen. Lo pueden descargar de mi sitio, lo pueden descargar de Smashwords gratis. Les dejo un link en la descripción de este video, pueden bajarlo y ahí hay una ampliación sobre cómo cada evangelista ha tratado desde un rol de la divinidad este tema, cada uno de sus evangelios, para aquel que quiera profundizar un poco. Muy bien, cualquier duda me lo dejan en los comentarios y lo charlamos. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo.